Agárrate bien, porque esta historia te va a volar la cabeza. Imagínate el último deseo de una mujer antes de que la ejecuten, ver a su perra. Increíble, ¿verdad? Pues lo que sucedió después cambió absolutamente todo. Isabel Cole había aceptado su destino con un silencio que dolía. Durante 12 años cada mañana había sido una repetición dolorosa de la anterior, encerrada entre las paredes frías e inhumanas de la celda B17 en una prisión donde el tiempo no avanzaba, sino que simplemente la aplastaba. Había sido condenada a muerte por un crimen que ella siempre negó. Con el paso de los años los tribunales dejaron de escuchar, los abogados se marcharon y su voz se convirtió en un eco apenas perceptible. Con el cabello canoso prematuramente y los ojos hundidos por las noches en vela, Isabel ya no luchaba por su vida, sino por un poco de paz entre el cemento y la vigilancia constante. Había aprendido a desprenderse de todo, de las esperanzas, de la ira, de la injusticia, de todo menos de un recuerdo, Honey. Ella era más que una mascota, era su familia, su refugio, su consuelo en los momentos más duros. La encontró en la calle cuando apenas era un aterrado ovillo de pelo, y la crió con una ternura infinita. Honey estuvo con ella en los días buenos y la acompañó cuando la vida le causaba dolor. Y aunque el mundo la había olvidado, Isabel nunca dejó de pensar en ella, preguntándose si estaría viva, si la recordaría, si la esperaría en algún lugar. Cuando el alcaide se acercó con el formulario oficial, preguntándole por su último deseo antes de la ejecución, Isabel no dudó. No pidió lujos, una comida exquisita o consuelo espiritual. Miró al alcaide con una mezcla de calma y tristeza y dijo: «Quiero ver a mi perra». Al principio el personal de la prisión lo tomó como una excentricidad, otra manifestación de una persona quebrada, una petición melancólica e imposible. Pero había algo en la forma en que lo dijo, algo tan genuino que no podía ser fingido. Un vacío que no se podía llenar. Incluso los guardias, endurecidos por años de rutina, bajaron la mirada avergonzados ante la humanidad que aún vivía en esa mujer condenada. Nadie lo sabía entonces, pero esa simple petición se convirtió en el inicio de una cadena de eventos que lo cambiaría todo. Honey había sido llevada a la perrera del condado el mismo día que arrestaron a Isabel. Ella no entendió nada de aquella mañana. Había salido a pasear con su dueña, feliz como siempre, moviendo la cola y corriendo a su lado. Pero de repente llegaron patrullas, personas uniformadas, gritos, confusión. Isabel fue esposada justo delante de ella, y cuando intentó correr hacia ella, un oficial la agarró por el collar y la subió a un coche. A partir de ese momento su mundo se desmoronó. En la perrera no ladraba, no comía, ni siquiera reaccionaba a otros perros. Durante días se mantuvo en silencio, acostada con la cabeza baja, como si se negara a existir. El personal pensó que no duraría mucho. Esa tristeza era inusual, era la pérdida de algo profundo, de alguien que lo era todo para ella. En la etiqueta de su collar ponía: Honey, propiedad de Isabel Cole. Los voluntarios intentaron contactar a familiares o amigos, pero no hubo respuesta. El caso de Isabel era noticia en ese entonces, y algunos trabajadores susurraban que nadie querría hacerse cargo de la perra de una asesina. A pesar de todo, Honey no perdió la costumbre de ir a la puerta de la perrera al final del día. Se sentaba allí erguida, y esperaba durante horas, como si supiera que algún día, su persona vendría por ella. Pero pasaron los días, luego las semanas, luego los años. Y entonces apareció Angela. Ella comenzó como voluntaria en la perrera y tenía un don para conectar con animales difíciles. Vio a Honey en su jaula, tan tranquila y a la vez tan triste, y sintió algo de inmediato. Pidió sacarla a pasear, y aunque al principio la perra no mostró interés, después de varios encuentros algo cambió. Cuando Honey fue trasladada a una sala de descanso para ser evaluada, Angela se sentó a su lado durante horas, sin hablar, sin intentar acariciarla sin permiso, simplemente compartiendo el silencio. En ese silencio, Honey, poco a poco, se dejó caer en su regazo. Fue el comienzo de algo hermoso. Angela la adoptó al principio temporalmente para evitar la eutanasia, pero con los meses se encariñó profundamente. Sin embargo, siempre notó que en los ojos de Honey vivía una tristeza profunda. La perra dormía en la puerta, se asustaba con el sonido de las sirenas y a veces gemía en sueños. Una noche, mientras Angela la acariciaba, notó un número en su collar y decidió verificar el nombre por curiosidad,
Cole, al introducir el nombre completo en Internet, encontró viejos artículos sobre el caso. Mujer acusada de asesinato condenada a muerte. Un titular le llamó la atención: Isabel Cole arrestada en su casa, la perra tuvo que ser retirada por la fuerza. Ángela sintió un nudo en la garganta. ¿Era esa la misma persona de la que había leído en los periódicos y el mismo dueño que Honey nunca había olvidado? Semanas después, recibió una llamada que parecía un sueño. Era de la prisión estatal. Un oficial le informó que una reclusa llamada Isabel Cole había pedido como último deseo ver a su perra y que, por el número del microchip, habían localizado a Honey. Ángela se quedó paralizada, sin saber qué decir. ¿Sería bueno para ella, para la perra, encontrarse con la persona a la que había amado? ¿Cómo les afectaría a ambas? Pero cuando miró a Honey, que la miraba con ojos profundos, llenos de años de espera, no dudó. Concertó una fecha, firmó los papeles y organizó el viaje. Honey no sabía a dónde iba, pero estaba inquieta, como si presintiera algo importante. En el asiento trasero del coche miraba por la ventana, sin apartar la vista de la carretera. Cuando llegaron a la prisión, el personal las recibió con curiosidad. Nunca antes se había producido un deseo como ese. Ángela sostuvo con fuerza la correa mientras los guardias explicaban que el encuentro sería breve y bajo estricta supervisión. Pero nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que sucedió cuando Honey, por primera vez en más de una década, vio a Isabel. Aquel momento, que comenzó como un acto de compasión, cambió el curso de sus vidas y desató algo mucho más grande de lo que nadie podría haber imaginado. Isabel fue llevada al patio interior del complejo penitenciario con grilletes en las muñecas, acompañada por 2 guardias que caminaban a su lado, atentos y firmes. Su rostro reflejaba una extraña calma, como si no esperara nada, como si ya hubiera aceptado que este encuentro era solo el último eco del pasado antes del final. Vestía un uniforme gris, con la barba sin afeitar y los ojos hundidos por las noches. Había ensayado 1000 veces en su cabeza lo que diría y cómo reaccionaría, pero en realidad no sabía qué sentir. Sus manos temblaban, pero nadie lo notó. El patio estaba vacío excepto por una figura a lo lejos, Ángela con Honey a su lado. Ella sostenía firmemente la correa, y la perra respiraba nerviosamente, como si presintiera algo más allá de lo visible. Y entonces sucedió. Honey levantó la cabeza, aspiró el aire y se detuvo por un segundo. Sus ojos se encontraron con los de Isabel. No dudó. Con un gemido penetrante y una fuerza inesperada, se soltó de la correa y corrió hacia ella. Los guardias intentaron reaccionar con tensión, pero el alcaide levantó una mano y les indicó que esperaran. Isabel cayó de rodillas en el momento en que Honey la alcanzó. La perra se abalanzó sobre ella, llorando, gimiendo, empujándola con la cabeza, lamiéndole la cara, el cuello y las manos encadenadas. Isabel se quebró por completo, no pudo contenerse. Hundió su rostro en el pelaje dorado de Honey, aferrándose a ella como a una parte de sí misma que había muerto hacía muchos años. Lloró con la más profunda desesperación, sin palabras, como si todo el dolor acumulado durante tantos años estallara en ese abrazo cuerpo a cuerpo. Los guardias observaron en silencio. Incluso los más duros bajaron la mirada. Algunos susurraron que nunca habían visto algo así. El alcaide, con décadas en su puesto, tragó saliva con dificultad. Había visto muchas despedidas, muchas muertes anunciadas, pero nunca una reunión tan sincera. Honey no se apartó ni un segundo. Se acostó a su lado, apoyó la cabeza en su regazo y cerró los ojos con paz. Parecía que ambos habían regresado al único lugar donde alguna vez fueron felices. El reloj marcaba 10 minutos, el tiempo máximo permitido para el encuentro, pero nadie dijo una palabra cuando terminó. Pasaron 15, luego 20 minutos, y nadie los interrumpió. Los guardias sabían que ese momento no se repetiría, era un acto de humanidad que iba más allá de las reglas. Ángela observaba desde lejos, con lágrimas rodando por sus mejillas. En ese momento entendió que lo que unía a esa mujer y a esa perra no era solo un recuerdo o una costumbre, sino amor puro. Un amor que sobrevive al encierro, al olvido y a la injusticia. Como si por un instante todo el cruel mecanismo del castigo se detuviera ante la simple fuerza de la lealtad. Luego sucedió algo más. Cuando Honey se tranquilizó, comenzó a comportarse de forma extraña. Se puso de pie y se colocó entre Isabel y uno de los guardias, el que estaba más cerca.
Se quedó inmóvil mirándolo fijamente con las orejas erguidas y el cuerpo tenso. Gruñó primero suavemente, luego más fuerte. El guardia, un tal Méndez, uno de los más experimentados, intentó bromear diciendo que tal vez olía su almuerzo, pero Johnny no se relajó, no apartó la vista, como si su instinto detectara algo. Ángela sintió un escalofrío. Johnny solo había reaccionado así una vez en todos los años que se conocían, cuando se encontraron en el parque con un hombre que luego resultó ser cruel con los animales. En ese momento, sin entender por qué, Ángela se dio cuenta de que esta reunión no era el final de la historia, era solo el comienzo de algo más profundo, oculto, que el tiempo, la memoria y la lealtad de una perra estaban a punto de sacar a la luz. El comportamiento de Johnny desconcertó a todos. Permanecía inmóvil entre Isabel y el guardia Méndez, con los músculos tensos, la mirada fija y un gruñido que sonaba como una clara advertencia. Isabel, entendiendo perfectamente el lenguaje corporal de su perra, supo de inmediato que no era una reacción impulsiva o de miedo, era una señal. Johnny la estaba protegiendo. El guardia Méndez intentó acercarse, levantando las manos en señal de paz, pero Johnny dio un paso atrás y gruñó más fuerte, mostrando los dientes. Los otros oficiales comenzaron a ponerse nerviosos, y el alcaide se acercó con cautela para calmar la situación. Ángela, preocupada, intervino rápidamente, llamando a Johnny por su nombre y agachándose para tranquilizarla. Johnny respondió a la voz, pero no apartó la vista de Méndez. Sus ojos brillaban no solo con emoción, sino con una desconfianza absoluta. Más tarde, ya fuera del patio, el alcaide pidió una conversación privada con Ángela. Le preguntó si la perra alguna vez había mostrado un comportamiento similar. Ángela, todavía conmocionada, le contó lo sucedido en el parque hacía años con el hombre cruel, como Johnny había sentido el peligro antes que nadie. Ella no reacciona así sin razón, dijo firmemente. Esa noche el alcaide, acostumbrado a tratar con hechos contundentes y pruebas irrefutables, no podía sacarse de la cabeza el comportamiento de Johnny. Por curiosidad y una creciente inquietud interna, pidió el expediente completo del caso de Isabel Coll, no el breve resumen ni las conclusiones, sino todo, testimonios, informes policiales, registros de llamadas, transcripciones del juicio. El mismo guardia Méndez había sido el primero en llegar a la escena del crimen y el principal testigo, afirmando haber visto a Isabel saliendo de la casa donde ocurrió el asesinato. Su testimonio había inclinado la balanza del jurado. A la mañana siguiente el alcaide revisó cuidadosamente los informes. Algo no encajaba. La hora indicada por Méndez no coincidía con los registros telefónicos de los vecinos. La llamada de emergencia se había registrado casi 20 minutos antes de la hora declarada por Méndez. Además, una cámara de tráfico cuyos registros no se habían utilizado en el juicio, mostraba a Isabel en otro lugar en el mismo momento en que, según Méndez, estaba abandonando la escena del crimen. ¿Cómo pudo esto haber sido ignorado? ¿Por qué nadie lo cuestionó? Impulsado por un sentido de deber moral y una creciente curiosidad, el alcaide decidió contactar a un joven abogado. Tomás Guerrero, que había mostrado interés en revisar viejos casos de errores judiciales. Le entregó los materiales con una frase simple: estudia esto con la mente abierta. Aquí hay algo que no está bien. Tomás dedicó toda la noche al caso. Cuanto más leía, más se sorprendía. El testimonio de Méndez era inconsistente, las pruebas circunstanciales eran débiles. No había ADN ni huellas dactilares, solo el testimonio de un oficial y una secuencia de eventos mal construida. El caso contra Isabel Coll se sostenía sobre una delgada y frágil columna de papel. El abogado, indignado por la aparente negligencia, decidió actuar. Johnny, sin saberlo, había encendido una chispa. Un simple gruñido, una reacción instintiva, habían desencadenado una revisión completa de un caso que había estado cerrado durante más de 10 años. Mientras Isabel regresaba a su celda con el corazón lleno de ese reencuentro que pensó sería el último, afuera comenzaba a moverse una maquinaria silenciosa, impulsada por la intuición de una perra que nunca olvidó la verdad. Nadie lo sabía aún, pero la lealtad de Johnny estaba a punto de cambiar el destino de su dueña y desenterrar una verdad enterrada por años de silencio e indiferencia. Tomás Guerrero, al ver la magnitud de las inconsistencias en el caso, no solo se indignó, sino que sintió una responsabilidad personal. Nunca había llevado un caso de pena de muerte, pero en el fondo de su corazón, comprendió que no era solo un error judicial,
sino una profunda injusticia en la que una persona había sido olvidada y enterrada viva por un sistema diseñado para protegerla. Reunió a un pequeño equipo de voluntarios, jóvenes abogados, estudiantes de derecho, una periodista de investigación, y juntos se sumergieron en los documentos como si estuvieran resolviendo un crimen en tiempo real. El equipo descubrió detalles impactantes. Las supuestas huellas dactilares en la escena del crimen eran parciales, sin una coincidencia exacta con Isabel. El arma homicida nunca fue encontrada. El informe original del forense había sido editado y no coincidía con la copia firmada encontrada en los archivos internos. Era evidente que alguien estaba forzando el rompecabezas para que encajara. Mientras tanto, dentro de la prisión, Isabel vivía cada día como si fuera el último. No tenía idea de lo que sucedía afuera. Sus días se limitaban a la celda gris, conversaciones con los capellanes y un silencio pesado como una losa. Pero algo había cambiado en ella desde que vio a Honey. Ya no era la mujer que esperaba la muerte, se había convertido en la mujer que recordaba lo que significaba amar y ser amada. Cada noche cerraba los ojos y se imaginaba su olor, el calor de su cuerpo, el sonido de sus patas en el suelo. No tenía esperanzas de libertad, pero le quedaba la última imagen pura, su perra saltando a sus brazos. Afuera, la historia seguía creciendo como fuego en hierba seca. La periodista que trabajaba con Tomás, Valeria Mendoza, logró contactar a uno de los miembros del jurado del caso original. Lo entrevistó en secreto y descubrió algo asombroso. Varios miembros del jurado habían tenido dudas durante el juicio, pero habían sido presionados por el fiscal y la prisa del proceso, ya que el caso atraía la atención de los medios. Nos hicieron entender que si no condenábamos al asesino, saldría libre, dijo el hombre. Este testimonio fue grabado y presentado junto con una moción de apelación que fortalecía la solicitud de revisión del caso. El tribunal aceptó la apelación y fijó una audiencia urgente. Tomás presentó todas las pruebas recopiladas, el testimonio del jurado, las inconsistencias de tiempo, el vídeo ignorado de la cámara de tráfico, el comportamiento sospechoso del oficial Méndez, el nuevo informe pericial que contradecía el original. El fiscal del Estado intentó objetar, pero la presión pública era enorme y los medios habían convertido el caso de Isabel Coll en un símbolo de los errores del sistema. La historia de la mujer injustamente condenada que su perra esperó durante 12 años conmovió a millones. Las redes sociales se llenaron de mensajes pidiendo justicia, no solo para Isabel, sino para todos aquellos que habían sido víctimas de procesos judiciales erróneos. Durante la audiencia, Isabel fue llevada a testificar. Fue su primera conversación pública en muchos años. Ante los jueces, las cámaras y su abogado, dijo con voz firme pero entrecortada: me quitaron la vida, pero nunca pudieron quitarme el recuerdo de ella. Honey no conoce leyes, pero conoce la verdad. Me esperó todo este tiempo porque en su corazón sabía que yo era inocente. Si alguien más duda, que la mire a los ojos, ella nunca se ha equivocado conmigo. Se hizo un silencio sepulcral, nadie respiraba. Días después, el juez emitió un fallo para reabrir el caso. Suspendió la pena de muerte indefinidamente y ordenó una investigación sobre las acciones del oficial Méndez, quien fue suspendido del servicio mientras se iniciaba un proceso penal contra él. Fue acusado de perjurio y obstrucción a la justicia. Isabel Coll ese día no salió libre, pero por primera vez en 12 años, sintió que el tiempo volvía a moverse y la celda ya no era su tumba, sino solo una pausa. Afuera, Ángela abrazó a Honey y susurró con voz temblorosa: lo hiciste, lo lograste. Y Honey, sin entender las palabras humanas, respondió como siempre, con una leal quietud y una mirada serena que decía más que 1000 palabras, con una devoción que nunca vaciló, incluso ante el más oscuro de todos los muros, la injusticia. Después de la decisión judicial de reabrir el caso, la atmósfera dentro y fuera de la prisión cambió drásticamente. Lo que antes había sido una historia enterrada bajo años de olvido se convirtió en un ejemplo vivo de que la verdad, por muy profunda que se entierre, siempre encontrará el camino a la luz. Tomás Guerrero, al recibir la sentencia favorable, se sumergió por completo en la preparación de una defensa exhaustiva. Ya no una apelación, sino una batalla por la absolución final de Isabel Coll, y el equipo finalmente obtuvo acceso a archivos internos, previamente sellados por la Fiscalía. En ellos se descubrió un informe balístico rechazado que confirmaba que el tipo de arma no coincidía con ningún objeto relacionado con Isabel. Pero aún más impactante fue la aparición de una grabación de audio de una llamada anónima realizada después del crimen,
donde una voz masculina decía saber que la persona arrestada no era la verdadera culpable. Esa llamada nunca fue investigada. Tomás envió la grabación a un laboratorio forense, y la voz coincidió parcialmente con la del oficial Méndez. Este descubrimiento fue devastador. Mientras tanto, dentro de la prisión, Isabel comenzó a recibir cartas de apoyo de todo el país. Personas conmovidas por su historia le enviaban dibujos de Honey, poemas, fotos de sus propios perros. Por primera vez, su nombre se asociaba no solo con el caso de una condenada, sino con una persona, con un rostro, una historia y un amor. Los guardias, que antes apenas la miraban, ahora la saludaban con respeto. Uno de ellos incluso se acercó y dijo: «Su perra nos enseñó más de lo que cualquiera aquí podría haber dicho jamás». Isabel no hablaba mucho, simplemente escribía en su celda. Había comenzado un diario, Memorias para Honey. Cada día registraba recuerdos de ella, desde que era una cachorrita hasta ese maravilloso reencuentro. Decía que no importaba si salía libre o no, porque su alma ya había encontrado la paz. Ella me miró como si nada hubiera cambiado, como si todo el mundo no hubiera intentado matarme, decía. Esa mirada me devolvió la vida. Ángela y Honey fueron invitadas a un programa de televisión nacional. Allí contó toda la historia entre lágrimas. Honey, más tranquila, se sentó durante toda la entrevista, mirando a la audiencia como si supiera que estaban hablando de ella. Cuando el presentador le preguntó qué la impulsó ese día a morder la correa y correr hacia Isabel, Ángela simplemente respondió: sintió que era su momento, que él la necesitaba. Las imágenes del reencuentro se mostraron en pantalla, y muchas personas lloraron en vivo. La historia dejó de ser un simple caso judicial, se convirtió en un símbolo de amor y lealtad inquebrantable. Días después, mientras Tomás preparaba la moción final para la absolución de Isabel y el cierre del caso con su liberación, ocurrió un evento inesperado. Un exconvicto que había compartido celda con un conocido de Méndez hacía algunos años se presentó en la oficina del abogado con una confesión. Afirmó haber escuchado a este alardear de que había ayudado a un amigo de la policía a resolver un problema grave plantando pruebas contra un inocente para quitarle presión a la comisaría. Aunque el testimonio era circunstancial, fue suficiente para reabrir la investigación penal contra los verdaderos culpables originales del caso. El fiscal del Estado, bajo la presión de la opinión pública, se vio obligado a disculparse oficialmente por la negligencia en la investigación original. Una nueva audiencia fue programada para la semana siguiente. Esta vez, Isabel sería escuchada no como acusada, sino como víctima del sistema. Y mientras todos se preparaban para ese día crucial, Honey dormía tranquilamente junto a Ángela, como si supiera que su misión aún no había terminado, pero cada paso acercaba a su persona al lugar donde siempre debió estar, en libertad, en casa con ella. Cuando el juez emitió la orden de anulación de la condena, en ese mismo instante el tiempo pareció detenerse para todos los presentes. No era solo la liberación de una persona injustamente condenada, sino la limpieza de un nombre que había sido manchado durante 12 años por la indiferencia, los errores y la negligencia de un sistema más preocupado por cerrar casos que por la justicia. Isabel Cole, con los hombros temblorosos, no podía creer lo que escuchaba. Había esperado demasiado tiempo. Había llorado en silencio en noches interminables. Había aprendido a no albergar ilusiones para no morir de decepción. Pero ahora, todo eso quedaba atrás, no por suerte ni por un milagro, sino por la obstinada devoción de una perra que no se conformó con olvidarla. Tomás Guerrero, con lágrimas en los ojos, sentía no solo alivio, sino orgullo. Sabía que había salvado una vida, pero también entendía que lo sucedido trascendía cualquier lógica profesional. Era una lucha impulsada por algo más fuerte que la ley, algo que no se enseña en ningún libro. La lealtad de Honey se había convertido en el faro que atrajo a todos los involucrados hacia una verdad que ya nadie buscaba. Cada paso en el caso comenzó con esa escena tranquila en la sala de visitas, cuando una perra vieja, sin vacilar, sin miedo y sin olvido, se abalanzó sobre su persona. Esa imagen lo cambió todo. Despertó la humanidad del alcaide, impulsó a la joven asistente a usar sus redes sociales, conmovió a miles de corazones, haciendo que compartieran, protestaran y exigieran justicia. Sin exagerar, fue el pulso de una conexión pura lo que encendió el motor de la verdadera justicia. Afuera, cuando Isabel cruzó las puertas de la corte y vio a Honey, el mundo entero fue testigo de una escena que parecía irreal. No corrió como un animal cualquiera, corrió como si cada segundo sin ella fuera una cuenta regresiva.
Saltó con fuerza, chocó contra su pecho y gimió entre lametones, como intentando decir que nunca más la dejaría sola. Isabel la sostuvo con manos temblorosas y se derrumbó de rodillas, abrazándola como si intentara recuperar todos los años que les habían robado. Esa escena explotó en las redes sociales y en los medios, pero más allá del ruido, fue un destello de amor que nadie en esa calle olvidaría jamás. En ese abrazo no había ira ni rencor, solo perdón, alivio y un profundo reconocimiento de que, en el fondo, habían sobrevivido gracias a lo que sentían el uno por el otro. Los días siguientes estuvieron llenos de solicitudes de entrevistas, homenajes. Organizaciones de derechos de los reclusos se comunicaron, universidades querían que contara su historia, editoriales ofrecían contratos. Pero Isabel rechazó casi todo. Solo aceptó una entrevista en la que dejó claro que no era una heroína ni una víctima que buscara la fama, era una persona común a la que le habían quitado la vida y a la que había salvado el amor más puro que jamás conoció. Aceptó la oferta de una pequeña casa en un pueblo completamente amueblada gracias a donaciones anónimas. Allí se instaló con Johnny, lejos del ruido, cerca de la paz. Por primera vez en más de una década, durmió con la ventana abierta, sin rejas, sin luz las 24 horas. Se despertaba con el sonido del viento, no con el metálico ruido de las puertas de la celda. Johnny dormía a los pies de su cama, tranquila, con una expresión en su rostro que decía, «Estamos en casa». Cada tarde Isabel se sentaba en el porche con un cuaderno. Había comenzado a escribir un libro no como una acusación, sino como un testimonio de amor. Se llamaba La perra que me salvó. En él contaba cómo conoció a Johnny, cómo vivieron juntas antes del arresto, cómo pasaron las noches en prisión con el recuerdo de su mirada y cómo ese momento de reencuentro le devolvió lo que había creído perdido para siempre, la esperanza. Escribía no para el mundo, sino para ella, como una forma de agradecer y perpetuarla. Decía que si alguna vez moría, quería que todos supieran que no la había salvado un proceso de apelación legal ni un abogado brillante, sino un corazón leal que la había esperado sin condiciones, sin preguntas y sin olvidar quién era en realidad. La historia de Isabel y Johnny se utilizó en universidades como un ejemplo de lo que el sistema judicial debería proteger. Fue estudiada por legisladores que comenzaron a discutir nuevas medidas para prevenir condenas injustas. Pero ella no buscaba convertirse en un símbolo de nada, simplemente quería vivir en paz, libre con su perra. Y así vivió. Los últimos años de vida de Johnny fueron un regalo. Caminaban juntas, dormían juntas, comían juntas. Cuando Johnny comenzó a debilitarse, Isabel no se apartó de ella ni un segundo. Una tarde, al sentir su respiración dificultosa, la tomó en brazos, le susurró un agradecimiento al oído y se quedó con ella hasta que su corazón dejó de latir. Lloró sí como nunca antes, pero no fue una despedida triste, fue la culminación perfecta de una historia en la que, a pesar de que el mundo la había abandonado, el amor de una perra fue suficiente para redimirlo todo. Porque Johnny no solo la esperó, la salvó, la sostuvo y la devolvió a donde siempre debió estar, libre, amada y siendo ella misma.